Y yo estoy seguro que ahora van a decir, Maradona ahora es político. No, yo no soy político, yo quiero lo mejor para la gente. Y veo que lo mejor... En épocas de pasiones tristes, la felicidad compartida es coraje. En tiempos donde cada uno se sumerge en su propio mar de pensamientos, angustias, deseos, y olvida por un segundo que los ríos y los mares en algún punto recóndito o cercano confluyen, pensar en el otro es de valientes. Frente a la reticencia hacia lo esencialmente colectivo, luchar con ternura requiere de agallas, aún más si perdura en el tiempo. Vaya si noviembre nos trae las despedidas de aquellos que supieron abrazar la causa popular desde el puntapié y el destino plural, enseñándonos a la vez a enfrentar los retos, imprescindibles, hacedores plebeyos de una patria más justa, hasta el último día de la mano de los humildes. Eve de Bonafini, eterna, aguerrida, madre punk argentina, madre coraje, pariendo la resistencia, un corazón, la irreverencia, la democracia, siempre metida hasta la médula en el barro de la historia de un pueblo que sueña y seguirá soñando con la liberación, la soberanía, la justicia. Porque es nuestra historia y es nuestro pueblo. Diego, por su parte, con sus 1000 sobrenombres, sus 1000 jugadas, sus 1000 amores, sus miles de sentires, frases y anécdotas. La picardía y la dulzura hechas piel y hueso. Diego se eleva sobre nosotros y le mete un gol al imperio. Y no olvidemos, con la mano. Y hay que golear a ese imperio, rebelarse, enfrentarlo, romper las cadenas frente a un adversario feroz. En un mundo donde se dice que nada es gratis, sin embargo, sabemos que algunos no se cobran ninguna. Entonces, ¿quiénes la van a venir a contar? ¿Qué van a querer corregir? ¿A quién hay que pedirle disculpas? A nadie. Lástima a nadie, dijo el Diego. En fin, no alcanzan las líneas y como siempre decimos en este programa, el tiempo es tirano. Pero sabemos, las semejanzas entre Eve y el Diego son millones. Como millones son los que representan. Porque los pañuelos blancos a la cabeza son, y hasta el fin de nuestros días serán, un ejemplo a nivel mundial. Nuestra bandera de terreno fértil que debemos cuidar, a sabiendas de que todos somos hijos de las madres de la plaza. Todos somos hijos del pibe de Fiorito. Nos une algo más que la sangre. Nos une la osadía de los justos, la osadía del amor, la osadía de los plebeyos. Es bueno saber que a la vuelta del fracaso te espera un abrazo compañero, un respiro de alivio que baja del escenario de la rutina temprana, una amiga esperando con una birra bien fría en la vereda. ¿Y hoy? ¿Cuál pinta? Nunca me sentí tan puta y tan boluda al mismo tiempo. Esto es lo más. Llegado el jueves de cada semana, por Radio Trinchera. Me fui muy lejos de mi casa. Es que te prendes fuego contestando mis llamadas. Muy buenas tardes, al ritmo de Marilina Bertoldi, después de la editorial que se mandó Elena. Volvemos al aire después de un tiempo, vuelvo al aire porque medio me hice rogar. Así que hoy acá de vuelta, Julieta González, acompañada de mis grandes amigas, una en camino todavía. Pero bueno, acompañada también de Jazz, que hace un par no la veíamos. Hola, amigos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué manera de volver, ¿no? Digámoslo, o sea, porque creo que fue algo que coincidimos, fue por H o por B no podíamos salir y fue como, bueno, volvemos con todo, o sea, arrasando esta mesa con esa editorial, con el audio de Eve, con el audio del Diego, volvemos, ya está. Sí, increíble. Además, yo hacía mucho que no estaba en el programa antes de que
no podamos transmitir y ahora es como, bueno, sí, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, compañeras. Tal cual. Yo muy feliz, porque en este mes, creo que ya es un mes que no salimos al aire, si no me equivoco. ¿Qué tal primero a quienes estén del otro lado? Hace un mes que no salimos, tuvimos elecciones en el medio, arrancó el Mundial. Noviembre es un mes por sí complicado porque estamos ya en la recta final del año y bueno, también tenemos que afrontar esta noticia de la pérdida de Eve, pero también ya creo que pasando unos días, si bien no se va esa tristeza cuando se van estos imprescindibles de la historia, a la vez hoy escuchaba un audio de ella de que se iba tranquila, ¿no? Que ella hizo todo y por algo son imprescindibles, ¿no? Porque son el semillero, tanto Diego como Eve supieron cosechar este poder, abonar a ese poder popular. Y acá estamos haciendo comunicación popular. Pedro Apareció con acaba una de llegar. birra. Tenemos mucha gente del otro lado. Sí. Por eso antes de seguir, saludamos a nuestro gran operador, Lucra. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Luca? ¿Todo bien? No contesta, bueno. Maitech está... ¿No escuchás? Bueno. La gente está saludando, estamos saludando, ahí llegó la gran Manu Bertola. Nada, la gente se va sumando. No, le preguntamos cómo andaban, como buena gente educada que saluda a la gente que está del otro lado. Buenas, hemos vuelto a los jueves de Cuál Pinta, hay una cerveza en mi mano, salud. Por el regreso acá estoy acompañada de... Sí, va a girar Elena, tranquila. Una birra para 10 personas. Esto no es sano, no está probado. Pero bueno, acá estoy con un montón de compañeros. Estamos todos muy contentes de que estemos aquí. Acá, nada, tengo unas personitas de lujo. Vamos a presentarlas. Vamos a arrancar con... ¿Podemos saludar a todos los que están acá? Por favor, sí. Ronda de presentaciones. Tenemos acá al compañero Luca, productor. ¿Cómo va? Las extrañé mes y pico. Me muero. No me duele, se notaba la ausencia, había un bache tremendo acá. Una ausencia de alcohol, más o menos. Salute. Bueno, me están obligando a hablar de repente. Buen día, ¿cómo anda la oyentada? ¿Cómo andan mis Buenas amigas tardes. más hermosas en el piso? Buenas tardes, buenas noches. Depende de qué lado del efeméride y de qué punto nos están escuchando. Bien, y después algunas voces que están conociendo el estudio de Radio Trinchera, del estudio Emilio Escamaita Curi, si quieren saludar. Acá hacemos esto, ¿no? Saludos. Este es el momento, manda un saludo a la vieja, al perrito, a la hermana. Creo que dedicamos un segmento a los saludos acá, ¿no? Como si hubiera gente del otro lado. Es como un mamá llegué esto. Sí, ya va a llegar el día de que alguien nos llame y nos diga, che, quiero Saludo que para la radio. No, quiero que me permitan pedirle casamiento a alguien, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no? Sí, Hay que sí, tener sí. esas aspiraciones también. ¿Vos querés? Hay una secuencia acá, ¿qué diría Freud? Sería como un... No, bueno. Hay una secuencia de sentirte deseada, ¿no? Como podemos llevarlo ahí. Reconocimiento. A vos querés un narcisismo ahí también Claro. respecto a la imagen del programa. Igual está perfecto porque hay que aspirar a cosas grandes. Y hemos tenido grandes programas a lo largo del año. Y hoy no es la excepción, así que como bien introdujo Ele con su gran editorial, hoy le vamos a dar un espacio a homenajear a Eve, al Diego, porque creemos que esta es la mejor forma de recordarlos. El Diego, mañana van a ser 2 años que falleció y nos parecía muy atinado traer la relación que hubo y que también por los medios fue muy ocultada. Yo veía que en el Instagram del Diego no se subió ni una foto con Eve. Nada, la gente que le maneja y nada, la gente también desde diferentes redes se ha encargado como de reivindicar eso, así que nosotros desde nuestra parte queríamos hacer este pequeño aporte. Yo también, como hice la pauta hoy, me di el caprichito de también recordar a alguien que falleció el fin de, que es Pablo Milanés, gran trovador, ya que obviamente extrañaremos mucho, así que traje un poco de sus canciones, no tantas porque era para pegarse un balazo, pero bueno, como dijo Jazz, hemos hecho grandes programas y este no es la excepción. Entrevistas, columnas, opiniones, rosca, todo lo que ustedes quieran, de 7 a 9 por Radio Trinchera. Así que para seguir con este gran programa, nos vamos escuchando Yo pisaré las calles de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez y quédense para más Cuál Pinta.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. ¿Cuál pinta? En diferentes voces y tonalidades. ¿Todavía no tenés planes para el fin de semana? Para saber qué hacer, pone ¿Cuál pinta? ¿Quiénes son? Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Trinchera. Volvemos, ahora ya incorporada Manu Bertola al piso, ya no del otro lado. ¿Cómo andas, Manu? ¿Cómo estás? Bien, acalorada. pero Acalorada, bien, ¿no? Sí, bien, hace bien. mucho calor. La próxima venimos en Maya, ¿no? Topcito. Yo creo que podemos implementar esa o hacer un tetazo a los 2015, ¿no? Yo creo que No veo por qué no. estamos para cualquiera. Pero, ¿saben para qué estamos? Para que Jazz vuelva, nos deleite de nuevo con su columna. Hoy no tanto desde el psicoanálisis, tengo entendido, sino como que hoy vamos más a rosquear, puede ser. Que me parece perfecto. Pero bueno, nada, ¿nos querés contar qué nos trajiste? Sí, más o menos como que después del fallecimiento de Eve, como que hay una... Y Maite mandó como al grupo convocando a ver quién quería hacer columna. Y me acordé de la frase de Galeano que habla de las madres como ejemplo de salud mental al recordar en tiempos de amnesia obligatoria. Y como que eso desencadenó en, bueno, sí, traje El derecho a soñar, que es la columna que saca Galeano en el 25 de septiembre de 1996. Y nada, como que me pareció que estaba piola entramarlo y también me miré tipo algunos discursos de Eve y estuve como buscando el último tiempo político también, ¿no? Porque me parece que hay una forma de hacer la memoria que es la memoria activa, que es una de lo que nos enseñó Eve como legado y creo que es lo que tenemos que levantar. Y creo que es necesario volver hacia atrás para mirar el presente y el futuro y también reivindicar cómo su trayectoria política también no solamente trascendió en el aspecto de derechos humanos, sino que tuvo un posicionamiento político muy certero en todas las luchas que han convocado al pueblo argentino y reivindicando siempre la lucha revolucionaria, que me parece que también es algo de que no se nos tiene que
que olvidar como pueblo, porque sería quitarle una parte de su identidad también a su lucha. Bueno, nada, y si quieren empiezo a leer y después hacemos como una rosca entre todas. Me parece excelente. De una. Avanti. Nada, ¿estás? Sí, creo problemas que técnicos. es este, bueno, no, sí, perdón, el momentos calor no creo radiales. que a todos nos pone Sí. un poco, yo a veces agarro, se me cruzan los cables y arranco y meto, pero es como que el calor me tira un poco como para que me cuesta conectar un poco Sí, las neuronas, pero mandémosle. Sí, bueno, ahí voy. Dice, vaya uno a saber cómo será el mundo en el año 2025. Tenemos una única certeza. Si todavía estamos ahí, todos nosotros seremos gente del siglo pasado. Sin embargo, aunque no podamos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1998. Pero si no fuera por él y por las aguas que han de beber, los demás derechos se morirían de sed. Permítanme los lectores de esta agenda latinoamericana la locura de inventar el futuro. El mundo que está patas arriba delira que se pondrá sobre sus pies. En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y las humanas pasiones. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. No irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. Ninguna enfermedad será llamada mortal, porque mortal es la vida. Los economistas no llamarán nivel de vida a nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer mierda. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Efectivamente, estando en los lugares que tenía que estar, y imitando siempre a las juventudes también, y me parece que eso también es como un punto clave, porque también estuve viendo una entrevista del 6 de octubre de este año, en el que la entrevistaron en el CCK cuando se abrió la muestra de fotografía, que era del libro que se estaba presentando como de su biografía, y como que ella decía que en la cuarentena no la había pasado sola porque todo el tiempo tenía 100 o 200 pibes haciendo tipo Zoom con ella, que ella había aprendido a usar la computadora para poder conectar con la juventud y seguir militando igual en tiempos de adversidad. Y ponerle cuento una anécdota como que se le acercaban pibes organizados, pero que les decían que no tenían un referente. Y ella decía, eso me duele, porque imagínate estos pibes que están organizados sin un referente con un referente piola. Y esa lectura política también de la preocupación por las juventudes, en qué plano entra la juventud también, la juventud de sus hijos reivindicada todo el tiempo también en la lucha. Me parece que también van a, como en cuestiones de identidad de país y en cuestiones de, también me toca personalmente, ¿no? El hecho de Eve, me parece como que le puso voz a lo que un montón de familias no pudieron decir, y eso también es algo que molestaba mucho a los grandes sectores de poder de la Argentina, que siempre han luchado en diferentes instancias para reprimir y amedrentar la lucha, ¿no? Entonces, bueno, nada. Sí, ahí sobre el último discurso que mencionabas, yo justo hoy estuve escuchándolo, ese mismo, y también menciona algo sobre los referentes, más allá de, imagínate si tuvieran, hace una alusión a qué tipos de referentes son necesarios, ¿no? Que creo que también va en sintonía con los sueños como motor de la historia, los sueños como motor de la revolución, o los mismos sueños como parte o justamente reflejo de esa revolución que sigue en pie, y menos mal que sigue en pie. Y creo que en gran medida, o justamente sin ánimos de ser tautológica con todo lo que venías diciendo, porque coincido, Eve es un poco ese sueño que se mantiene despierto, ese faro que también nos plantea un horizonte de hacia dónde seguir caminando. Es una chabona que se negó a olvidar, que mantuvo la memoria colectiva, junto con todas las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Y es más, acá me corrijo mientras voy hablando, que son las complicaciones de pensar en voz alta. Prendieron
la caldera de la memoria colectiva. La inventaron, le dieron cuerpo, le dieron forma, la sembraron y la cosecharon en todo lo que es la militancia hoy. Si vemos para nuestros costados, está lleno de militantes. Y la bandera de las madres, gracias a Dios, está plantada en prácticamente todos los rincones de nuestro país. Flameará más o menos en determinados lugares, será más o menos bastardeada, pero justamente si del otro lado se paran a bastardear la bandera de las madres es porque fue bien plantada. Y creo que eso se lo debemos en gran parte a Eve, porque además de ser esta madre, mantuvo una coherencia política impresionante. Está bien, podremos hacer distinciones de la Eve de tal o cual año o de tal o cual ruptura, pero la Eve tuvo una coherencia política en consonancia con las luchas de los desaparecidos, que verdaderamente es para sacarse el sombrero y obviamente ella ya es bandera, ¿no? Pero reivindicar e insistir en que tiene que ser una bandera de acá hasta que la Argentina deje de ser la Argentina. Sí, igual creo que un poco también esta coherencia política habla también de la madurez y el cambio acorde a los tiempos y entender esto que vos decías clave, las luchas que están atravesando al pueblo argentino y la importancia, y no desestimarlo cuando tranquilamente puede pasar una secuencia de no te puedo preocupar esto, mi hijo está desaparecido, ¿me entendés? Como algo así, y la flaca entendían ayornándose a cada momento, no sé, yo hoy hablaba justo con Dula, que está abajo, del feminismo, por ejemplo, ¿no? Cómo se han ido ayornando, y también como tampoco solo quedó por ahí la figura de Eve, sino que todo el movimiento de madres, no sé, la otra vez escuché, lo voy a traer mucha colación, porque estuvo muy buena, la la entrevista que le hicieron a Fabi Gutiérrez acá en Dobla las Campanas, que él era cercano a Eve, y contó un montón de cosas. Bueno, contó cuando lo vio a Galeano, que le invitó a la casa, y también hablaba de esto, ¿no? De cómo, bueno, por ahí a principios del 2000 podemos ver como una Eve más trosca, más roja, que la otra vez hablamos de esto con Manu, que me parece bochornoso igual que los troscos agarren y lo tomen como justificación para apropiarse, cuando claramente fue una flaca, iba a decir, una señora con todas las letras que supo entender a su debido tiempo que había que dejar de trosquearlo en un momento y entender que hay que formar parte de un proyecto político nacional y popular para poder llevar adelante todas las medidas, y vio obviamente en el kirchnerismo eso, hablando un poco de los huérfanos de la política también, que nada, la otra vez también leíamos un texto de la FAU que incluso si lo pones en contexto, es súper entendible que la flaca se ponga a trosquearla así cuando venías de una década de dictadura, como lo que fue... Desencanto, como fue esa democracia alfonsinista, que realmente fue una primavera democrática, pero tampoco terminó por ahí de cumplir esas expectativas y de lograr un gran cambio en la sociedad, de efectivizar todos esos cambios que hacía Alfonsín. Y después, bueno, tenés todo el bochorno de lo que siguió, ¿no? Bajo las banderas del peronismo también. Entonces es obvio el desencanto político, pero la coherencia está ahí, cuando supo haber un proyecto y cómo lo ocupó, ¿no? Así que me parece más que acertado cómo trajiste el relato de Galeano, que nada, muy, muy piola hablar de esto de la amnesia y el rol de las madres, el olvido, la memoria, que el rol que siempre tuvieron ellas de reivindicarlo. Así que no, re zarpado. Sí, yo cortito, me parece que esto respecto a la discusión con la izquierda trotskista, ¿no? Esto que ellos se refieren como derrotero político, ¿no? De Eve. Y yo creo que la coherencia, aparte, es alguien que realmente admiro mucho por la capacidad. Hay poca gente o pocas personas que tienen esa referencia de hacer una lectura política para mí acertada, de estar en lo fino, de estar al pie del cañón, posicionándose, y también esto de... Yo como cuando Diego, por eso hoy no podía dejar de establecer estas comparaciones, ¿no? Como cuando Diego dice, bueno, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Eve ha tenido un montón de discusiones con un montón de referentes. Sin embargo, cuando dicen que ella era tal o cual cosa, como alguien difícil de tratar, al contrario, ella iba y se disculpaba o lo discutía, pero a lo que voy es que era alguien que se arriesgaba a decir, no importa si no tenías
no importa si después ibas a estar en lo correcto o no, pero era una mina que se tiraba, y no todos tienen esa valentía de jugársela a decir, a hacer, y en línea con esa coherencia política, muchos de sus proyectos, digo, desde la radio, la universidad, Madres y Eve a la cabeza, porque esto hay que decirlo también, que es, para mí es la referente, o sea, la voz, y es una voz que nosotros tenemos que retomar y que vamos a seguir llevando a las discusiones, a las plazas, en toda arena política. Me parece que estuvo muy, muy a tono y más allá de la época, ¿no? Como personas que están más allá, que están en pasado mañana, ¿viste? Y que ella, por ejemplo, también le dio laburo a gente que había estado presa, que no lo tenía. Entonces, digo, me parece que esto nos deja la enseñanza de la disrupción, como una osadía y habilitar la rebeldía, ¿viste? Porque si nos estancamos en posicionamientos por temor a, corrección a, no llegamos a ningún lado. Esa es con la Eve que yo me quedo, y que venga la izquierda trotskista nomás, le daremos pelea. Que vengan de uno. No, yo ahí coincido en gran medida. Lo único en lo que no coincido es que Eve era una mina complicada. Era una mina complicadísima. Pero justamente ahí también hay otro encanto. Porque se pretenden que las mujeres o que las personas que ocupan lugares de trascendencia en la historia no sean complicados. Estás ocupando un lugar definitorio, estás sembrando y marcando rumbos. ¿Cómo no vas a ser complicado? ¿Cómo no vas a tener carácter? ¿Habitar los zapatos de Eve? Tira el micrófono, así. Ni el micrófono dejo. Yo te la debo. Entonces, para mí, y ahí también está lo otro que justo hoy escuchaba decir a Eve, dejemos de humanizar, o mejor dicho, dejemos de endiosar y de alejar a nuestros referentes y bajémoslos a tierra y digamos que son complicados y digamos que están locos o que son difíciles, que tienen contradicciones, claro que sí, claro. Porque si no, va a ser imposible reemplazar. No digo que Eve sea reemplazable, porque otra cosa en la que también coincido en algo que he escuchado hoy, siempre se nos van los imprescindibles. Sí, y eso sin lugar a dudas. Ahora, los imprescindibles se construyen. Porque si estamos esperando que los imprescindibles sean tocados por una varita mágica, estamos en la lona y el rumbo del país, de la historia, de la revolución, del mundo, no va a llegar a ningún lado. Los imprescindibles se construyen y también tienen carácter. Y creo que ahí también entra un poco la salud mental. Hay que tener carácter para mantenerte justamente con esa entereza ante la pérdida de tus hijos, llevar una lucha adelante y construir en conjunto con las demás madres y abuelas, Madres de Plaza de Mayo. Hay que tener un carácter, que la verdad, todos mis respetos. Sí, y bueno, para cerrar con esta rosquita que trajo Manu de la rosca que estamos teniendo sobre Eve, no, me pareció re interesante todo el intercambio, pero bueno, para poder salir un poco de la figura de Eve, que ya leímos como este espacio, nos vamos a ir a un tema cortito y después va a entrar nuestra excelentísima productora Maitech para deleitarnos con un segmento para rosquear un poco más de lo que es Madres en sí y su impacto acá en La Plata y cómo eso juega con la memoria, ¿no? Un pequeño spoiler para mi gente amiga de Cual Pinta. Bueno, nos vamos con una canción, otra de Pablo Milanés, ¿por qué no? Con Por el Cantor. Perdonen. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia lo borré sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor que sus informes le borren hasta el nombre con copias asesinas.
del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no hay el modo de tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con embarres y lodo. Pobre del cantor de nuestros días que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Homenaje a los presos políticos. En medio de mi esquema de impotencia, lo veo resurgir de una figura, tratando de un bagaje, de un erario, del caos, del dolor, de la tortura. Los veo un poco en mí, en cada paso, en cada amanecer, en cada forma. Sujetos esos cuerpos a las trabas que impone la humillante dictadura, los bárbaros hipócritas, los justos, los que buscan la paz y la mesura, los que buscan un tiempo de argentinos, los que nunca saldrán de la basura, que encierran las palabras y los gritos, el cantar, el clamor y la aventura, que encarcelan los cuerpos sin lograr asumir las almas en las desventuras. Con un reloj de días y de horas se marcará ese lapso de fracaso y faltará en las manos y en los rostros la expresión de la alegría y hasta el beso, y faltará sentir que la presencia de los lujos estalla en el bullicio, y faltará el abrazo del amigo, y la justicia será un artificio. Pero algo va a cambiar, existen medios, y porque existen vamos a buscarlos. Y es que no se encuentran descubriéndolos, y si no se descubren, inventarlos, y llegará la paz y el alborozo, y palabras del tiempo hasta los labios, y labios que se juntan y silencios, y sueños mansos en los viejos años, y nuevas leyes liberando presos, sin militares, ni marchas, ni asaltos, y jueces justos con caretas justas, y hombres en armas en versión de mando, y el clima inexplicable en que vivimos llegará a depararnos y a salvarnos. Y totalmente el alma de la gente renacerá al surgir de un mundo extraño, y aunque solo de un grito o un silencio aparezcan sus cuerpos arrastrando, llevarán libertad en las conciencias, superando ese tiempo que hizo daño y el lapso que otros, grandes, que impusieron para extinguir el ideal foráneo. Y los llamados casi delincuentes que no aceptan sedantes represivos, a los presos políticos de siempre, que tildan de elementos subversivos, llevarán libertad en las conciencias y en la esencia del pueblo estarán vivos. Para Raúl, 16 de julio de 1972. Graciela Tonkovich. La memoria es como un caracolito, va en nosotros. Entonces, donde nosotros nos vamos desplazando, ella va con nosotros y va saliendo y la vamos contando y la vamos compartiendo y se va multiplicando. Y va sucediendo que en algún lugar le resuena a otro que lo invita a buscar esa ficha que falta del rompecabezas. Ahí no hay derrota, porque ahí se rompe la relación de tiempo y espacio. La memoria sigue estando habitada. Y esto pasó hace 40 años y sin embargo
lo estamos repensando hoy. En eso también tiene que ver la memoria. Consideraba que tenía que ser habitada, porque en realidad nunca había descansado esta casa. Se mantendrá como se mantiene, se caerá con la historia de la sociedad. Socializamos la maternidad, nos hicimos madres de todos. No reconocemos la muerte de nuestros hijos, porque no están muertos, porque un revolucionario nunca muere para su pueblo y porque están ustedes. Nos costó a nosotros todos estos años traerlos a la sociedad, mostrárselos, decir estos son ellos y reivindicarlos por lo que fueron, revolucionarios, combativos, entregados, solidarios, maravillosos, políticos. Bueno, después de esta gran introducción damos inicio a un segmento fugaz que vamos a tener sobre las casas operativas que hubo acá en La Plata, puntualizando en Bichicuí y en la casa Marini Teruggi, de la mano de nuestra querida productora MyTech, MyLove, MyRock, como el género musical que les guste. Todo, cualquier género es aplicable. El humor está? del día. ¿Cómo estás, MyTech? Hoy estoy muy bien, estoy contenta. Es la primera vez que hago una columna como tal acá. No sé si se dieron cuenta. Es verdad. ¿La vieron? Es verdad. ¿La vieron? Vieron. Y una de las razones por la que hoy estoy haciendo una columna es porque hace más o menos un mes con una compañera del programa Estamos en Una, Agustina Arias, que hace la producción, decidimos, aunque sea armar en conjunto, preparar en conjunto, hablar un poco de la memoria habitada con respecto a las casas operativas que funcionaban acá en la ciudad de La Plata, las casas de montoneros. Eran casas operativas porque funcionaban y tenían una función específica para la logística básicamente de la organización, que son respectivamente las casas de 30, entre 55 y 56, la famosa Casa de los Conejos, Casa Mariani Teruggi, casa que por su cruenta historia nos dio la lucha de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Por otro lado está el Bichicuí, que hoy lo podemos conocer como Bichicuí por haber sido recuperado. Es la casa que se encuentra en 63, 15 y 16. Y por último, una casa en Los Hornos, que está ubicada en 139, entre 46 y 47, si no me equivoco. Y la diferencia con las dos casas anteriores, es por eso que Juli hablaba de hacer énfasis quizás en las dos primeras, es porque esta última no ha sido elemento de memoria habitada, porque es una casa que no se volvió a tomar para ver o historizar o plantar memoria justo desde el lugar donde ocurrieron los hechos. Antes de hacer toda esta introducción, en realidad quería agradecerle, a Agus también agradecerle porque hizo el contacto con María del Cielo, que es la hija de Graciela Tonkovich, que fue la escritora del poema que leí al principio y fue una de las personas asesinadas en la Casa de los Hornos, junto con referentes de la regional de Montoneros. Estaban teniendo una regional y entraron a la tarde con un operativo gigante que venía ya de otra casa, porque vamos a historizar un poquito, ¿no? ¿Y por qué lo elegimos esta semana? El 22 de noviembre se cumplieron 46 años justamente de el atentado, si se puede mencionar así, si se quiere, en esta Casa de los Hornos y en el Bichicuí. Y hoy es hoy es otro aniversario de la Casa de los Conejos, exactamente. El acto que se iba a hacer hoy en la casa se pasa para el 3 de diciembre, porque hoy, marchamos a la plaza para despedir a Eve. Así que nada, para que sepan, el 3 de diciembre a las 6 de la tarde va a haber un acto en la Casa de los Conejos, también reivindicando un poco la figura de Chicha. Y en fin, quería agradecer también a María de los Cielos, que fue la que hizo el contacto, la que nos pasó los poemas, porque también es muy loco verla desde otro lado, del lado literario, desde el lado que encarna la lucha de las personas que se encontraban en esas casas, que eran militantes, que buscaban un cambio más que justo en una sociedad tan cruel como la coyuntura que les tocó vivir. Pero volviendo un poco a lo que fue, estas casas eran operativas porque, funcionaban en logística. ¿En qué sentido?
Básicamente, la casa que primero las dos primeras casas que se destruyen, que asesinan a las personas que estaban dentro y intentan secuestrar a las infancias, niñeces que estaban ahí, arranca la mañana del 22 de noviembre, entrando a la casa de Adolfo Berardi y Marisa Gau, que son, que fallecieron, los mataron ese día, y secuestraron a su hijo Nicolás, que Nicolás es el que vuelve al Bichicuy, justamente. Él es Bichicuy, que es una anécdota muy loca porque él cuenta que él fue secuestrado, estuvo con una familia de milicos cuando él tenía 2 años y medio, y un día sus abuelos, investigando, terminan en el despacho de Chocolats, que estos 3 atentados fueron responsabilidad de Camps y de Chocolats, mismos responsables de la Noche de los Lápices y de tantas otras atrocidades más. De hecho, Chicha Mariani fue gran aliciente para que luego se pueda meter preso de Chocolats. O sea, ella aportó 3 horas de testimonio en una sola sesión. Me estoy mezclando mucho con la información, pero es que es tan alborotador, ¿no? Todo lo que surge de la triste historia que nos antecede a nosotros y por qué hablamos también de memoria habitada. El Bichicuy hoy funciona como un centro que abre para determinados eventos, abre su espacio para que vayan a ensayar candombes, que son los que se presentan en la única vez que abre al año al público en general, que es justamente los 22 de noviembre. La casa también funciona como una pensión para estudiantes, en la cual no se cobra, y es un lugar muy lindo, muy loco, porque se puede ver lo que caracteriza a estas casas operativas, que son los embutes. Esta primera casa, que fue la primera atacada, funcionaba como centro de falsificación de documentos. El ingeniero fue el que construyó los 3 embutes, y le decían el ingeniero porque merecía ese nombre. Los 3 embutes eran como partes escondidas de la casa, cuartos secretos, si se le quiere poner el nombre místico, y que eran una locura, verdaderamente. Este era un cuartito de 1 por 1, con 1 metro de profundidad, era un cuadradito chiquitito, y ahí se guardaban todas las documentaciones, tenían todas las máquinas para plastificar, y justamente para los militantes que estaban en la clandestinidad, ¿no? Lógico. Después, el operativo no fue solo ahí, al mediodía, cerca del mediodía fueron a la Casa de los Hornos, donde las únicas sobrevivientes son María del Cielo y Laura Alcoba, que es la que escribe La Casa de los Conejos. Se salvaron porque la abuela de María del Cielo las llevó a la vuelta cuando vio que se estaba armando un operativo de más de 100 efectivos para sacar a menos de 7 personas de adentro de una casa. Ahí estaban en reunión bastante cabezas de montoneros en ese momento, y también acabaron con todos ellos. 48 horas más tarde, 48 horas después, dan con la última casa, que es la Casa de los Conejos, que ahí funcionaba la imprenta Evita Montonera. Y el embute que hizo el ingeniero García Cano acá es muy loco. Él adelantó una medianera y en el espacio que quedaba atrás de la medianera puso una mesada que tenía una puertita que se abría electrónicamente con 2 cables pelados. Por corriente. Por corriente, corta. Básicamente se conectaban los 2 cablecitos y se abría una compuerta que te llevaba a la imprenta, básicamente, y ahí difundían su militancia. De hecho, si quieren leer las revistas, están en internet, son increíbles. Cuestión que me he ido historizando, no pensé que iba a hablar de todo esto, pero también hacer un poquito de énfasis en lo que significa que hoy sea memoria habitada. Hoy escuchábamos en los audios que hablaban de un poco ir generando la memoria y construyéndola entre todos. Esto que estamos haciendo es construir y trabajar la memoria, es entender quiénes fueron los responsables y que no solamente esas casas se queden en lo que fue y solo contar un hecho histórico concretamente, sino que poder trabajarlo a través de lo que sucedió, poder estar haciendo eventos que reivindiquen la memoria, poder estar plantando instancias de debate que no solo se queden en lo que pasó y en solo los desaparecidos, sino que dejen de ser desaparecidos y recobrar eso que Chicha Mariani nos dejó, que es encontrar la identidad, saber quiénes somos, saber que si sigue existiendo esta red de colectivo que estamos construyendo todo el tiempo, jamás van
van a ser solo los desaparecidos, sino que todo el tiempo los reivindicamos con nuestra memoria, habitándola, no solo porque son literalmente casas habitadas, sino que es trabajarlo del día a día, básicamente. Sí, re interesante. Yo, bueno, la verdad, re piola la historización que hiciste, porque por ejemplo yo la historia del Bichigüí no la tenía tan presente y hoy buscando info la leí y nada, re zarpado. Así que nada, excelente la clase de historia, Maitech, para terminar con esta conclusión de está la historia y la memoria, pero la memoria no tiene por qué ser parte solo de la historia del pasado, sino que ya me perdí, todos lo dijimos. Que se trabaja constantemente. No tiene que servir como una proyección para lo que queremos dentro, vos lo dijiste, dentro del presente y para el futuro. Comunidad Ferroviaria, un polo productivo que crece en la ciudad con el objetivo de demostrar que el trabajo colectivo, comunitario y popular es parte de la creación de una Argentina justa, libre y soberana. Vení a conocer las diferentes unidades productivas que componemos la comunidad ferroviaria y sumate a la construcción de este sueño colectivo. Nos podés encontrar en calle 3 y 526, en los viejos galpones de Tolosa, o comunicarte a los teléfonos 221-303-4710 o al 291-503-4246. Somos una comunidad organizada por el trabajo, la cultura, la educación y la salud. Comunidad Ferroviaria, el lugar donde se amasan los sueños. Los jueves de 17 a 19 horas tenés toda la información gremial que tenés que conocer. La data más importante para el movimiento obrero, la economía popular y el movimiento estudiantil está en Columna Vertebral. Un programa para que endereces tu postura. Porque la verdad está en el barro. Cada miércoles el deporte, la política, los feminismos y las culturas populares se unen en un solo lugar. No se mancha, una mirada feminista, popular y revolucionaria del deporte. Todos los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. La impunidad mata. Seguimos exigiendo justicia por Emilio Escamaita Guri. En el baile que realizaron habían chicos hasta de 14 años de edad. Son menores. Si no hubiera sido mi hija, hubiera sido otra persona. Incluso con el abandono de personas. Y quieren lavarse las manos. Entonces, esa es la lucha, pero yo no voy a bajar los brazos, voy a luchar hasta agotar las últimas instancias. El juicio comienza el 25 de octubre de este año. Los imputados son 4 empresarios de la noche platense por el delito de homicidio simple con dolo eventual y un funcionario municipal imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Acompañamos pidiendo justicia por Emilia. Desde sus estudios ubicados en Comunidad Ferroviaria, a metros de la estación de Tolosa, estás escuchando Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Somos Trabajo Barrial de la Resistencia, un colectivo de estudiantes y graduados de la UNLP que construye educación popular en los barrios de La Plata y Ensenada. Hacemos apoyo escolar, talleres, almuerzos, juegos y meriendas, todos los viernes y sábados. Contactanos a través de nuestras redes, @Trabajo Barrial de la Resistencia.
Sumate a construir con la pibada de Barrio San José y Barrio Futuro. Sumate a construir Organización Popular. La sensación marchando. Esperamos todos juntos. Súmate al trabajo barrial de la Resistencia. Sensaciones para poder vivir por amor. Somos Raíz Obrera Carpintería. Realizamos trabajos en madera de diferentes tipos, como diversas líneas de juguetes, muebles a medida y carpintería de obra. Espejos, pipas, tamborcitos, mesas ratonas o plegables, llaveros o juguetes como bicicletas, autitos, veleros, camioncitos, aviones y mucho más. Búscanos en Instagram como @Raíz Obrera o mandanos un mensaje 221-504-0023. Raíz Obrera Carpintería. Construyendo sueños colectivos. Una unidad productiva de Comunidad Ferroviaria. Bueno, volvimos al aire de Cuál Pinta. Un sorpresivo corte, podemos decirlo. Un fallo en la luz. Pero bueno, por si se quedaron con las dudas o con las roscas, nos mandan un mensajito diciendo este segmento estuvo muy bueno y hacemos una columna especial de las casas operativas. Se sabe, ustedes lo piden, lo tienen. Pero no, la verdad muy interesante todo lo que trajo Maitech. Y nada, también me gustó esta idea de, en el trayecto de armar el segmento, haber podido visitar las casas como resarpado. Pero bueno, ahora queríamos tener como un breve espacio para poder hacer como un poco la síntesis. La parte de Maradona vendrá en un ratito. Pero bueno, acá vamos a hacer como la breve síntesis de Diego, Eve, las madres, el feminismo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con todas estas olas que confluyen? Sí, última te puedes pasar ahí. Pero bueno, nada, por ahí para arrancar y también medio como empezar a calentar motores con toda esta fiebre. Ahí entra ya, se hace rogar. Con toda esta fiebre maradoniana. Nada, empezar a hablar un poco también de cuando empezamos a pensar el programa, yo me acordaba del tweet que se banalizó, obviamente, porque es gracioso. Pero la persona que le contesta el tweet a Madres, que sube como recordando al Diego, no es por ahí, abuelas. Nada, obviamente eso se banalizó y hoy en día es un meme. Pero bueno, realmente te da a pensar el con qué tupé y con qué gorra y título te la das para bardear a quienes más saben de lucha encima, ¿no? Y después, más allá de todo eso, no deja de lado el personaje popular, el ídolo popular, la persona, dije personaje porque se me vinieron muchas terminologías, como que mi Dios, ídolo, no, bueno, lo vamos a dejar para dentro de un rato, como lo definimos al Diego. Pero mientras, ahora traer esto, que luchar por las causas perdidas no era Maradona. Y desestimarlo así, nada, bueno, ¿qué está pasando con este? Porque aparte se hace con la bandera del feminismo, que es por eso porque lo traemos. Él también agarrar y decirle a Madre de Mayo, tipo, no es por ahí. Pero bueno. ¿Con qué tupé? ¿Con qué tupé, no? No, y ahí con esto que traía la Juli, el Diego, las contradicciones, ser feminista y reivindicar al Diego, yo creo que todas nos hemos encontrado en algún momento en esa polémica, por no decir, algunas incluso siguen, porque yo ahí no compro, yo maradoniana, perdone, maradoniana y feminista. Igual es verdad. ¿Qué palo tiraba? O sea, no entiendo. Sí, yo no sé, pero la rosca en el medio, boluda. Podríamos. Bueno. Guardo la espalda. Tiro la piedra y no escondo la mano. No, bueno, para.
Ella se está tomando esto. La radio ha muerto. La vara no murió la radio. Como que en un momento la gente está como tirando muchos chistes y muletillas, tipo, que... Volviendo. Contradicciones, feminismo y el Diego. Contradicciones, feminismo. Feminismo para que me y bugueé. el Diego. No, retomaba un poco esto que la Juli me hizo recordar en algo que... unas palabras que salieron a 10 meses de la partida del Diego, que lo que nunca le perdonaron al Diego, y yo creo que esa es la postura desde la cual habla el feminismo más punitivista, es justamente que fue del barro al Edén y del Edén al barrio, ida y vuelta, y nunca se olvidó del barro. Y siguió levantando esas banderas, ¿no? Me parece que algo fundamental para hablar también del Diego es que el chabón era un tipo polisémico, tenía múltiples características. Entraba, podría decirse que era jugador de toda la cancha. Salió de Fiorito y te vestía Gucci, y en el medio se sacaba una foto con Fidel, y en el medio salía, bancaba a las madres de la plaza, y en el medio te organizaba el tren, corríjanme porque sé que lo voy a pronunciar mal, ¿Alca? Del Alca. Sí, del no al Alca. Del no al Alca. El tren del Alba. Entonces, eso era el Diego. Ese tipo enroscado o inmerso dentro de una complejidad, endiosado por su pueblo, que a su vez, además, tuvo la grandeza de meterle un gol a los ingleses. Y encima de meter un gol con la picardía que eso implica, ¿no? Un gol con la mano a los piratas que nos acababan de robar a las Malvinas, que se habían llevado la vida de nuestros pibes. Y el chabón tuvo la picardía de ir y meterles un gol con la mano a ellos, que eran los dueños de la pelota, que esto no es ninguna novedad, ¿no? Es algo que ya dijo Apo, que dijo el Sacheri. Y que encima después, para colmo, metió la gambeta más histórica del fútbol, diría mundial. Entonces es como, eso era el Diego. Era ese marco complejo de cosas que hoy nos permiten construirlo, si se quiere, como un mito enroscado dentro de una identidad popular, una identidad del pueblo, de nuestro pueblo. Y me parece que además es fundamental entenderlo justamente ahí donde surge la pregunta de, bueno, ¿quién soy? La pregunta de la identidad, de quién soy, quiénes somos. Cuando nuestro pueblo se pregunta quiénes somos, que el reflejo sea el Diego, que el reflejo sean las madres, justamente en este contexto donde no hay horizontes políticos, yo creo que en todo caso tendría que ser como una forma de volver a posicionarnos ahí. Volver a ponernos en los botines o en las zapatillas de ese pibe de Fiorito, volver a ponernos en los zapatos de esa madre que giraba alrededor de la plaza incansablemente, y que los objetivos, los nuevos horizontes, sean trazados justamente por esas trayectorias, sea siguiendo esos pasos. Yo creo que en este momento de falta de identidad, donde se perdió el centro, donde perdimos todo aparentemente en un mundo cada vez más fragmentado, cada vez más triste y banal, preso de las pasiones tristes, como dirían algunos, yo creo que justamente nuestra identidad tiene que ser parándonos desde ahí, desde ese tipo complejo que era Maradona, desde esa contradicción que era el Diego, y esa contradicción que era Eve también. Voy a tomar la palabra y me voy a defender porque he sido chicaneada en el medio, pero no, mentira. Siempre con amor. Concuerdo absolutamente en todo lo que decís, Manu. Me parece que me voy a virar más para el lado del feminismo, porque bueno, esto que mencionabas, este tuit nefasto, bastante nefasto, es un reflejo de lo que se ha lavado la discusión dentro del feminismo. Hemos llevado o venimos de una tendencia a la cultura de la cancelación que realmente no nos llevó a construir absolutamente nada. Algunas personas piensan que sí, a tal límite de decir no es por ahí abuelas. No me acuerdo si había puesto no es por ahí abuelas o no es por ahí madres. No importa cuál es el... No importa a quién no es por ahí reina. Pero cuestión, esto, no es por ahí reina. Es el mismo colectivo de lucha. Igualmente, no, es que me acuerdo que la persona que lo había puesto es militante peronista. Que fue como un remate extrañísimo. O sea, fue como un golpe a la militancia feminista, a la militancia nacional y popular, y hacia ese feminismo que queremos construir, porque yo creo que ni siquiera es necesario tener que justificar al Diego
en sus contradicciones como persona. O sea, yo creo que va mucho más allá de ponerse en cuestión, bueno, no, pero el Diego en realidad era contradicción como todos. Bueno, sí, es así. Ahora, si nosotras queremos caminar un feminismo popular, no es simplemente pararse en la figura de lo que fue el Diego, sino que lo que representa y ampara a todos los argentinos y argentinas que vivimos hoy. Es una figura que va mucho más allá y que transciende mucho más de esa persona. Por eso me parece que agarrar la figura del Diego es sumamente acertado para traer estas discusiones de lo que es también la cultura de la cancelación, que no nos lleva a nada. Lo único que hace la cultura de la cancelación es recortarnos las discusiones que nos llevan a crecer un poco. Porque que dejes de escuchar a un artista en Spotify no va a cambiar la discusión en términos de lo que es el feminismo y qué tipo de feminismo estamos aspirando a construir. ¿Qué significa feminismo popular? ¿Es simplemente ponernos que somos peronistas, que somos zurdas, que lo que sea? ¿Es eso simplemente feminismo popular? ¿O es buscar las raíces sistémicas que hoy terminan degradando la vida de la mayoría de la población? Y no es simplemente una lucha de mujeres, o sea, es una lucha de todo un colectivo y de todo un colectivo oprimido, y que no se puede simplemente resumir a hatear y cancelar personas sin mínimamente llevar una discusión, ¿no? Eso. No, obvio, y ahí, mínimo bocadillo, ¿qué feminismo popular podemos construir si negamos a los ídolos o a los mitos populares? ¿A qué parte del pueblo estamos abrazando? ¿Qué parte del pueblo somos? ¿Sobre quién o en dónde nos proyectamos? ¿Quién nos vemos referenciados? Es como, eso me parece también es un lugar a donde poner el ojo. Más allá de lo que fue, lo que no es, las contradicciones que podemos levantar o no. ¿A qué pueblo le estamos hablando si negamos a sus ídolos, a sus dioses? O a eso que le dieron un poco de alegría en momentos de tanta cagada, ¿no? También es ser un poco perra con el compañero o compañera que tenemos al lado, Sí, ¿no? y también que son personas que le exceden su propio nombre. Nosotros hablamos de Eve, del Diego, pero ya son personas que incluso su nombre o sus sentimientos o cualquier cosa que les aflorezcan quedan totalmente de lado en el momento que deciden ellos dejarlo de lado para abrazar las causas del pueblo y levantar la bandera argentina en cualquier lado que estén, ¿no? Porque, bueno, por ahí ya me voy más con el Diego, pero él estando en Italia, él estando donde sea que estaba, no se olvidaba de dónde había salido, entonces como que también me parece como un poco que incluso es totalmente reduccionista la discusión y caprichosa, y también es una pena el orgullo que a veces se jactan por creerse así. Yo el día de hoy me cruzo con gente que es como así, es como, no puedo creer. Es como, nada, tremendo eso, como que la cara que te ponen, ay sí, porque a esa gente digo, le gusta Maradona, y es como, pero vos no te das una mínima chance de discutir o de paralizarte frente a todo lo que le está pasando al país, o con esta persona, aún habiendo fallecido hace 2 años, porque la figura del Diego es permanente. Y yo creo que va a pasar lo mismo con Eve. Son personas que se fueron, pues lo mismo pasa con Néstor, son personas que se fueron, que no están más físicamente, pero su imagen, su recuerdo, su diálogo sigue permanentemente. Bueno, creo que era la Eve misma la que decía, las personas se van, los imprescindibles siempre se van, pero quedan sus discursos que son como libros de política, ¿no? Sí. Como lugares para seguir aprendiendo y seguir haciendo a la historia, Claro. a la memoria y demás. Es que para mí por eso no me parece mal agarrar y decir, bueno, ¿a quién no le pasó de ser como una feminista orgullosa o feminista en mayúscula? ¿A quién no le ha pasado? Porque es digno también de la mercancía que se ha vuelto el feminismo, si lo ponemos en otras palabras. Pero bueno, eso no implica que uno en el momento se va adaptando a una realidad y va dejándose de invadir por esa gorra que lleva el feminismo, ¿no? Entonces, por eso también me parecía atinado traerlo acá como también un nexo para poder hablar en unos instantes del Diego, porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Y la realidad es que el feminismo es un gran movimiento social que está haciendo historia, y que sea tan banalizado, que quede tan desactualizado, por así decirlo, por unas simples personas que realmente no tienen un poquito de discusión. Me parece que nosotras desde este lado lo mínimo que podíamos hacer es tender ese puente para poder reivindicar ahora al Diego después del gran homenaje que le hemos hecho a Madres y a Eve. Gran homenaje, digo, por las ideas y las roscas que han traído mis amigas, mis compañeras. Yo quisiera hacer un pequeño tipo como último cruce entre dos ídolos populares. O sea, me parece como que
tiene que ver también con cómo habitamos las contradicciones los seres humanos, y es inherente a que es como un extremo blanco o negro, entonces no me gustó y me enojo, y como me enojo es lo peor del mundo, y como yo me paro en la otra vereda de enfrente soy superior moralmente, y es una rosca de nunca acabar, y me parece que termina de muy bien como lo planteamos todas en la rosca que tuvimos, como lo importante que es de reivindicar las luchas, y también me parece que tiene que ver con cómo canalizamos la bronca, que es algo que también hablaba y que no lo pude terminar de desarrollar con anterior y con las casas de la logística, pero por ejemplo cuando ella comenta cómo tuvieron que leer los archivos de las torturas y decían como que ellas al principio no lo querían leer porque decían que era muy fuerte y ella dice, tenemos que leerlo porque tenemos que saber contra lo que nos enfrentamos. Entonces, me parece como que es súper importante y es eso en el de, bueno, sí, mira, si yo soy feminista y avalo el Diego, te doy las discusiones políticas que te tenga que dar para que entiendas de que no se construye solamente un ídolo popular sin evitar las contradicciones, que todos somos humanos y que todos estamos tendidos a las mismas situaciones a las que tuvo Maradona súper expuesto porque también, o sea, es gigantesco lo que significó para el mundo, no solamente para la Argentina. Entonces, habitarlo de esa manera y habitar y también reconocer, y también es reconocernos a nosotros mismos, a nuestros ídolos, porque por algo los elegimos. Me parece que también termina siendo un poco esa la rosca, y de que es inevitable tener que habitar las contradicciones, enojarse con uno mismo, volver sobre los pasos y decir, che, mirá, quizás, como Eve habrá dicho, quizás algún discurso y dijo, qué trosca, quizás, y después lo corrigió y entendió, y toda esa maduración política que conlleva el rosquear las cosas una y otra vez, y el escuchar y el entender y sumar y el ayornarse a los nuevos tiempos, como el feminismo en un principio usó la práctica de la cancelación pensando que era una herramienta, no lo terminó siendo y terminamos recurriendo al mismo error, y me parece que es hora de evitar esa gran contradicción que nos apropiamos en un principio y volverla a poner como herramienta del feminismo y cuestionándola y haciendo partícipes a todos los actores sociales que están en esta lucha. Sí, yo ahí, perdón, cortito y cierro, me quedo con esto que venía diciendo Maite y lo que venía diciendo Jazz, volver sobre los pasos y volver en conjunto, ¿no? En colectivo, estos planteos cobardes, unilaterales, individualistas, o sea, para todo. Pegue. No, pero realmente para cualquier movimiento político, a ver, desde el feminismo, en el campo popular, digo, podemos traspolarlo a un montón de espacios donde si nosotros nos encerramos en nuestra propia cabeza sin poder ir a discutir, sin poder hablar, sin poder encontrar un camino común, ¿no? Algo más, algo superior, ¿no? Algo que nos convoque en conjunto, no vamos a llegar a ningún lado. Justamente esto que decía Maite, no vas a cambiar la historia si dejas de escuchar a un artista. Si vos no podés plantearlo con un compañero, se me está cagando de risa. No, porque justo ayer estábamos rosqueando esto con la Jazz, no con el Diego en particular, pero sí con la cancelación. Y es que por eso se trae a colación, porque es uno yo creo que pedazo de también rosqueras. tiene, o sea, es algo Te tirás un tema y no paran. de la época quizás, que como que sacamos conclusiones sin la puesta en común, ¿no? Que eso es fundamental, digo, si no partimos desde ahí, ¿qué vamos a alcanzar? ¿Qué metas nos vamos a proponer, no? Y sí, yo creo que el movimiento feminista recae, no quiero decir lo sufre, pero hay algo de eso. Sí, quedará para un próximo programa porque claramente algo que habrá que... Porque tiene que cortar. Mi ordenadora, te amo. No, basta, cortala. Te amo. Declaración de amor en vivo. Pero bueno, mientras tanto nos vamos a ir a un breve tema relacionado con estas dos personas que estamos hablando. Yo vengo a ofrecer Mi corazón de Fito Páez. Quédate para más, ¿cuál pinta? Ah, che. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer
El 4 de enero del 2020 dejó el plano terrenal Alba Vitale, mi abuela paterna. Luego de un proceso de enfermedad y de desmejoramiento que traen los años, el destino, la vida o ella misma decidió partir el mismo día en el que falleció su propia madre. No voy a detenerme en las características y cualidades de mi abuela, no viene el caso, pero hay algo que retengo y hoy es pertinente compartir. Mi familia futbolera, tripera hasta el hartazgo, pero tenía una limitación, una relación distante con la figura de Maradona. No sé si por su personalidad polémica o porque nunca había llevado los colores azules y blancos. Todo era distancia, salvo por algún familiar bostero y por Alba. Alba era una maradoniana fervorosa, y el argumento era solo uno: el Diego nunca se había olvidado de su madre, como tantos otros que sí lo habían hecho. Podía pasarle la gloria y la vida por encima, pero ahí lo tenías al chabón pegado al tubo, escuchando: anda a descansar, hijo, me hiciste la mamá más feliz del mundo, y devolviendo: yo juego para vos, mamá. A la abuela se le caía la baba. Ella era maradoniana porque Maradona era leal, y antes que nada lo era con su madre. Y Alba demandaba idílica o realmente ese mismo sentimiento hacia sus hijos. El 8 de septiembre de 2019, Diego asumió como entrenador del equipo de sus amores, el Lobo Platense, luego de pisar por primera vez el verde césped de ese estadio colmado, solo para verlo caminar con la pilcha del Lobo. Diego reconoció: lo único que quiero es agradecer por haberme traído a visitar a mi mamá una vez más. Hoy me sentí en el cielo. Cuando toda la cancha gritaba Diego, Diego, yo estaba hablando con ella. Yo no estuve con mi abuela esos días, pero mi prima, quien le contó la noticia, lo describió así: Maradona es el técnico de Gimnasia, grité con todas mis fuerzas, y aún así mi abuela no me creyó. Pese a torcer la boquita, cómplice, hacia un costado, le tomé la mano, la miré fijamente y afirmé: en serio, Diego está con nosotros. Me creyó. Abrió la boca como para gritar un gol, y de inmediato su mirada celeste sonrió, vidriosa. Levantó el puño izquierdo y lo movió de un lado a otro, rápido, y lo bajó cerrado, atesorando un pedacito de felicidad. Alba no pudo disfrutar plenamente de ese momento, no pudo ir a la cancha a verlo, no pudo ir a Estancia Chica a buscar un abrazo. Alba nos dejó antes de que la pandemia fuera una realidad, lo que fue una suerte por su estado delicado, pero más suerte fue el evitarse la muerte de a quien quería como a un hijo. Ese 25 de noviembre Diego se iba a encontrar con la Tota y se llevaba consigo un pedazo de nosotros, dejándonos un poco huérfanos y un nudo en el pecho. Lo demás ya lo sabemos: las masas tomando por asalto la Casa Rosada y los desmanejos de los hombres terrenales que no estaban a la altura de semejante acontecimiento. Maradona podía hacer cualquier cosa: el mejor futbolista de la historia, el ídolo popular, un dios sucio, un líder combativo o todas las características denostables que pueda tener cualquier ser humano. Pero Maradona era leal a sus amigos, a los de siempre, los que había conocido hace un par de minutos, a un jeque árabe y a un pibito de las inferiores. Pero principalmente era leal a su madre y a todas las madres. En la semana que recordamos su partida, la querida Eve, madre de todos, fue a su encuentro. No bastó ese encuentro en los vestuarios del Bosque Platense, que ambos amaron o quisieron a su manera, y fueron a encontrarse en el Día de la Soberanía Nacional, la luchadora y el patriota, la patriota y el luchador. Y allí supongo que, observando a una distancia prudente, atravesadas por lágrimas de tristeza, de alegría, de nostalgia, estarán la Tota, Alba, la madre de todos, esperando su turno para abrazar al hijo pródigo. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón, y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos
del norte argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Bueno, entre risas, lágrimas, que sigue, cómo hacemos esto, volvimos al piso con una gran editorial de Laure. Laure, ¿cómo está después de eso? Lo que fue hermoso. Fue fuerte, sí. No sé si fue una editorial, fue otra cosa, fue como compartir sensaciones, porque está bien, no traje nada de lo religioso, me parecía que está de más, y además, bueno, vamos a tener ahora una entrevista que va por ese lado, entonces era redundante. Me parece que está bueno traer el caso de mi abuela en particular, porque muestra como desde un caso individual cómo atraviesa Diego la vida de las personas, ¿no? Esta cosa de no importa lo que hizo con su vida, no importa lo que hizo con la mía, ¿no? Ese lema. Me parece que el relato o lo que haya sido eso, viene a poner un poco eso, ¿no? Las dimensiones individuales, personales, mega subjetivas de Maradona, ¿no? Digamos, claramente mi abuela lo veía reflejado al hijo, ¿no? A la figura del hijo la veía en Maradona. Y veía en la figura de la Tota la figura de la madre, que era ella, ¿no? Y cómo esa familia, cómo esos vínculos construyeron subjetividades, construyeron un relato, construyeron afinidades con la figura del Diego. Me parece que hay algo de eso que es hasta medio inexplicable, que digo, yo no me consideraba maradoniano, por ejemplo. Y a mí me cambió la vida que él viniera a mi equipo, que viniera al Lobo y se hiciera carne de eso y que entendiera lo que es ser un tripero. Y de pronto tengo tatuado a Diego en la espalda. Digo, eso es lo que pasa, que uno no lo puede explicar, y de un momento para el otro, este tipo de personajes... Ah, era esto. Ah, claro, era acá, era esto, sí. No sé cómo piensan esto, pero yo no tengo mucho más para decir porque creo que dije todo ahí en ese texto. Creo que algo muy particular de Maradona es que justamente dentro de esas contradicciones lo que tenía el Diego es que era demasiado humano. Yo creo que eso es lo que lo convierte al Diego el Diego. Más allá de la gambeta y de las proezas futbolísticas, el Diego era demasiado humano. Que es la diferencia que por ahí podemos encontrar con los distintos jugadores. No había una distancia con el Diego, o al mismo tiempo había una dualidad, porque el Diego no podía bajar a comer a un restaurante, o no podía caminar por la calle porque era un tumulto, era una locura, era imposible, tenía que ir a Arabia Saudita para estar tranquilo. Pero al mismo tiempo, el Diego era esto, era terminar de jugar y que lo llame la vieja y diga, no, mamá, yo jugué para vos. Era el pibe cebollita diciendo, ahí, yo quiero jugar al Mundial. El Diego es... Yo soy muy maradoniana, así que a mí se me complica porque yo me emociono cuando hablo del Diego y por ahí digo boludeces. Pero una de las cosas que para mí lo pone al Diego en ese lugar es justamente eso, su carácter humano. Sí, igualmente, perdón, cambio de tema, pero me faltó explicar, bueno, a mí me pareció muy loco, yo lo que escribí como se me ocurrió un ratito antes de venir acá. Y fue re loco porque yo pensé en mi abuela y de pronto me di cuenta de que estaba hablando de cualquier madre y a su vez había pasado lo de Eve, y a su vez estábamos buscando homenajear a las madres de Plaza de Mayo y dije, hay algo ahí, ¿no? En la categoría madre que se repite de distintas maneras y que permite vincular eso, ¿no? No solamente al Diego como símbolo de revolucionario, como denunciador de las desigualdades del mundo, señalando las injusticias y encontrándose con otros actores políticos en determinados contextos, como el caso, bueno, de las madres y en particular el vínculo que tenía con Eve. Me parece que vale la pena pensarlo, darle un par de vueltas a eso, porque hay algo muy fuerte, hay algo muy que nos termina atravesando a todos, pero hay una potencialidad política también ahí que me parece que vale la pena seguir pensándola. Sí, sí, también a mí por lo menos hablando de experiencias personales,
A mí me pasó que también no era maradoniana, mi familia, mis tíos, o sea, sí, pero yo particularmente no. Y me pasó que cuando vino a Gimnasia dije como, el Diego. No, pero dije como Maradona en Gimnasia. Y aparte en Gimnasia siempre estuvo como el mito de que Ronaldinho iba a venir a Gimnasia. Venía al Mercado de Paz y siempre era lo mismo. Hay mensaje de Brasil que Ronaldinho. Cuando vi al Diego dije, esto va a quedar ahí. Y cuando a los 3 días se confirme bien y la foto y todo, yo como que lo primero fue como enojo, pero enojo desde la contradicción de qué me está pasando, tipo, porque es raro, porque lo respeto como jugador, pero no lo entiendo todavía como persona. Y fue yendo a la cancha que dije, claro, es esto. Dije, qué pajera que me sentí cuando no, pero cuando caí en la cuenta que fue el segundo partido, pues yo a la presentación no fui, pero a los partidos sí seguí yendo. Y veía todo lo que era Maradona y cuando entraba a la cancha y la gente, yo lloraba. O sea, yo lloraba y no era maradoniana todavía. Maradona pidiéndole perdón cuando jugaba mal el Lobo. Sí, sí, sí. O cómo la sentía, ¿no? Y él eligió Gimnasia. Y ahí fue entendiendo todo lo que es la fiebre maradoniana. Y dije, no, ¿dónde estuve todo este tiempo? ¿Cómo me perdí de esto? Estaba del lado equivocado. Así que es re interesante como también para verlo, porque también es un sentimiento que se despierta desde lo social y desde lo colectivo inclusivo. Que acá volvemos que para mí es cuando que se le escapa a Maradona... Diego, que se le escapa el Diego mismo, porque yo no necesité escuchar mucho Maradona. A mí me conmovió ver a la gente y todo lo que era también los jugadores, ¿viste? Los gestos que empezó a tener con los juveniles, cuando a uno de los pibes le dio unos botines. Nada, son esas cosas que empezaron a conmover, no sé. Es re zarpado. Pero bueno, la verdad me pareció re interesante dar como este espacio más a lo emotivo. Que a veces por ahí nosotros como, no sé, militantes y demás no nos damos tanto espacio a este tipo de ternura más desde lo uno, desde uno mismo, y no tanto la rosca, que nada, también como está bueno homenajearlo, no sé. Impactados todos. No, yo me quedé... De acá me voy a ver la serie de acá, vuelta. dame 10 horas del Diego. No, yo me quedé pensando en esto y insisto, perdón lo reiterativa, pero para mí el carácter humano del Diego es lo que también lo vuelve este dios popular, este santo popular. Porque los pibitos de los barrios, cuando te dicen que quieren ser el Diego, es porque se ven reflejados en eso, en un pibito igual a ellos, que terminó dando la vuelta al mundo, y que terminó al mismo tiempo que daba la vuelta al mundo, porque puede haber varios que hayan destacado por sus talentos y se hayan llenado de guita. Pero el Diego volvió al barrio. Y el Diego llamaba a la vieja y el Diego llegó a Gimnasia. Y como llegó a Gimnasia, el otro día, creo que lo hablamos también en alguno de estos programas, el Diego también estuvo en El Dorado y cuando estuvo en Italia, estuvo en uno de los barrios, también podemos decir, era uno de los clubes más picantes y lo que quieras. Ahora, lo sacó campeón. Y en Napoli enloquecen cuando está el Diego. Napoli, uno de los sectores más pobres de Italia. El Diego no solamente es la síntesis o la génesis de lo popular dentro de nuestro suelo. Supo ser ese reflejo en todo el mundo. Porque ¿por qué en el mundo entero se conmociona cuando alguien menciona a Diego? O el Diego aparece y de repente se pausa el mundo. Bueno, el chabón es un dios que es excesivamente humano. Sí. Para mí, por lo menos. Pero bueno, la verdad, te agradecemos, lo digo en nombre de todas, pero yo creo que están en la misma que nosotros por el relato y lo que escribiste, re emotivo. Y bueno, saludamos a la gente que está del otro lado, que nada, que comenten como qué les va pareciendo. Saludamos al hermano de Jazz, a Tobías, que mandaba ahí vamos mis amigas, a Marta que siempre nos escucha, que justo se cortó la transmisión pero en el otro había elogiado tu editorial, así que un saludo y un saludo para Connie también que nos está escuchando. Nosotros mientras tanto nos vamos a ir con un pequeño separador, pero bueno, quédense porque este último tramo ya dimos espacio al hablar de nuestras cositas y demás, pero ahora se viene una rosca piola. Así que quédense para responder la pregunta de ¿cuál pinta? ¿Qué hacen los pibes? ¿Qué pinta hoy la muchacha?
Este año llega a Radio Trinchera el programa que te va a traer todo lo que necesitas para cerrar la semana de la mejor manera. Y se da cuenta uno por qué es útil proteger el estado de ánimo de la gente. ¿Cuál pinta? Todos los jueves por Radio Trinchera. Bueno, volvimos, Maite se fue como una cucaracha, se fue escabulléndose. Sí, la Chicos, verdad. volaron palos todo el programa acá. No, por Pica favor. un mes sin salir al aire y se pica todo. Volví a recuperar la energía después de la baja de presión, pero volví a recuperar la energía porque ahora, en este momento, vamos a tener una entrevista con Gabriela Saidón, periodista y escritora de Superdios. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Acá te saluda Julieta desde el piso de Radio Trinchera. Hola Julieta, ¿cómo estás? Creo que dije hola antes de tiempo. No, está perfecto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te trata el calor? Bien. Bueno, acalorada sí, y además con cortes de luz. Creo que hubo varios cortes de luz hoy por lo menos en Buenos Aires y en otros lugares del país, así que bueno, algunas cosas se complican energéticamente. Sí, tal cual. Pero bueno, nosotros en esta oportunidad queríamos invitarte para charlar un poco. Hoy hicimos un programa, te contextualizo, hicimos un programa en homenaje a Eve y a Diego, echando un poco las dos figuras que son. Y bueno, ya hablamos bastante de Eve y creíamos atinado entrevistarte y charlar un poco con vos, porque bueno, escribiste el libro Superdios. Entonces, bueno, charlar esta idea de Diego como santo laico. No sé si querés por ahí empezar a contarnos qué es un santo laico, cuál es la diferencia con un santo popular. Bien, bueno, sí, la idea de santo laico surgió a partir de digamos, de la investigación que hice para el libro, porque, digamos, un santo es un santo popular, Diego Maradona claramente, es como el máximo santo popular en la Argentina después de su muerte e incluso antes de su muerte. Y la idea de laico tiene que ver con que es un santo, por un lado, apto para ateos, o sea, todas las personas que creímos y que construimos esa figura santa en Maradona, no tuvimos o no tuvieron que ver necesariamente con la religión, porque en general los santos populares también tienen mucho que ver con la religión católica por un lado, con las religiones originarias también por el otro, por ejemplo, el Gauchito Gil o la difunta Correa, digamos, están asociados de alguna manera a una fuerte religiosidad, y en el caso de Maradona es otro el fenómeno que se generó, y se generó además desde que él estaba vivo. Esa es otra diferencia, es una persona que fue santificada en vida, concretamente en el 86 en el Estadio Azteca, con el primer gol a los ingleses, que él mismo incluso ayudó a bautizar la mano de Dios. Ese es el momento donde se ancla el comienzo de su santificación, en la que también quiero decir que contribuyeron mucho los periodistas. Por eso digo, tiene algunas particularidades Maradona, o lo que es todo el proceso de sacralización de Maradona, a diferencia quizás de otros santos. Hola Gabriela, soy Laureano. Te hago una consulta en relación a eso. Bueno, ¿cuáles son cómo se construye un santo popular o un santo laico en este sentido? ¿Cuál es el proceso que se atraviesa? ¿Qué es lo que tiene que sucederle a esa persona para poder convertirse en un santo popular? Porque muchas veces está vinculado a las muertes trágicas, las muertes en la juventud, bueno, también a los milagros. El de Diego ya lo podemos ir pensando, pero digo, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir
un santo, digamos, la construcción de ese santo popular y cuáles son las condiciones que cumple Diego para ser un santo. Bien, ahora se me ocurre algo que no debería decirlo en relación a esto que decís de los milagros y Diego en esta coyuntura y paro ahí con este comentario, pero con respecto a estos requisitos que vos estás señalando, Laureano, justamente sí, fíjate cómo Diego rompe con algunos de estos requisitos, por ejemplo, la muerte joven y violenta, ¿no? Maradona podemos decir que no era una persona joven, tenía 60 años y en ese sentido él también cambia las condiciones de santidad y el hecho de que, de que haya muerto digamos en una casa de una manera teóricamente no violenta también cambiaría las condiciones, pero justamente lo que pasa después con el juicio, con las imputaciones, con los procesamientos y con las condenas a ese entorno médico al que se lo culpabiliza de su muerte, lo vuelven a instalar, lo reinstalan en esa muerte violenta necesaria para que se termine de consolidar el proceso de santificación. O sea, bueno, sí, por supuesto, los milagros de Maradona tienen que ver con el fútbol, claramente, también hay, o sea, ¿qué es un milagro? También sería una pregunta, ¿no? Pero bueno, la mano de Dios sería un milagro, que nadie haya visto esa mano, por ejemplo. El ascenso del Napoli es considerado un milagro, de hecho, Maradona fue santo en Nápoles antes que en la Argentina. Porque en el 86 Maradona, bueno, también genera ese supuesto milagro, aunque él hablaba mucho de trabajo, ¿no? Más que de milagros, y creo que fue un trabajador de la pelota. Pero todo lo que se le pone a Maradona encima y cómo él ayuda a autoconstruir esa santidad también, conociendo las condiciones que hacen falta para ser santo. Hola Gabriela, ¿cómo estás? De este lado Manuela te saluda. Yo estaba repasando una publicación que hiciste en revista Trinchera, que cerrás con una pregunta acerca de si Maradona es el santo de TIC, ESPN y de Revista Gente, y me parece interesante mezclarlo con cuál es, o sea, más allá del componente que tienen los santos populares, ¿qué es lo que podríamos decir que el pueblo ve reflejado en Diego? O ¿por qué el Diego? Bueno, eso es mucho de lo que yo considero que es todo lo que le pedimos, ¿no? Y eso también tiene que ver con el santo. ¿Qué le pedimos a un santo y con qué nos identificamos, ¿no? Una de las cosas que yo incluso me pregunto en el libro es ¿qué tengo que ver yo con Diego? A pesar de que puedo compartir una nacionalidad, un color de pelo o un tiempo de nacimiento, digamos. Y es que todas esas características que él tiene de ser justiciero, de ser una persona que critica y denuncia a los poderes y se opone de manera fuerte a ciertos poderes y eso también lo termina perjudicando. O sea, eso es algo que tienen en general los santos, ¿no? La idea de ser justicieros hacia el pueblo. El gol de los ingleses es un gol al que se le atribuye también, y él mismo se encarga muchas veces de atribuirle otro contenido, un contenido incluso a nivel política internacional, ¿no? Como la revancha contra ellos nos robaron a Malvinas, nosotros les robamos la billetera, como dijo Diego, poniéndolo también en un plano económico. Hay algo de identificación en el sentido de lo que dice Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, Maradona es el más humano y el más sucio de todos los dioses, y ahí hay algo de, sí, es tan humano como cualquiera de nosotros, ¿no? En eso también hay una identificación, porque es verdad que en relación a los santos y a las santas populares, si bien están muy por arriba o muy en el cielo o muy en otro lugar, también siempre hay un componente muy fuerte y muy importante de identificación. Y creo que con Diego, como por lo menos en la Argentina, nos podemos identificar en un montón de cosas con él. Otra consulta, Gabriela. Cuando vos, hay una parte en el libro donde haces referencia a que la hipótesis del libro es que Maradona inauguró una nueva forma de canonización popular.
¿Podés contarnos qué significa que algo sea nuevo, que sea una nueva manera de canonizar? Más vale que recién nos explicaste cómo se construye el santo, ¿no? Pero pensaba, no sé, en otros ejemplos como el Gauchito Gil, en Gilda, digo, por ahí es redundante lo que dijiste hace un ratito, pero como vos lo planteás como la hipótesis del libro, a mí me parecía que estaba bueno por ahí que pudieras profundizarlo un poquito más. Lo más, digamos, lo más característico y diferente de Diego en relación a santos anteriores, primero que es futbolista, no hay santos futbolistas previos, aunque hubo algunos intentos previos que también están contados en el libro, pero es el primer santo futbolista y eso en la Argentina también es muy importante. Hay un antropólogo, Eduardo Archetti, que dice que el pibe del Potrero, y Maradona lo fue claramente en Fiorito, es como una continuidad del gaucho por el tema de la marginalidad, ¿no? O de algo que tiene que ver también de nuevo con la injusticia social y con la posibilidad del ingreso a otro juego, digamos, que es lo que cumple Maradona, ese sueño que cumple Maradona. O sea, santo futbolista, por un lado, la idea de que fue santificado en vida para mí no es para nada menor, es mayor, porque vimos todo el proceso de la santificación, y es algo que también digo en el libro, pero nos dimos cuenta cuando muere. Cuando él muere nos dimos cuenta que era un santo. Incluso a mí algo que me pasó, y es una de las razones por las que escribí el libro, es que había gente que, como yo había escrito un libro que se llamaba Santos Ruteros, ya estaba como investigando el tema de los santos populares, me preguntaban, ¿y Maradona va a ser nuestro próximo santo? Y frente a esa pregunta es donde yo me empecé también a preguntar y a descubrir, no, Maradona no va a ser ningún santo, Maradona ya fue un santo popular argentino y es y seguirá siendo, pero lo más importante es que fue en vida. Entonces esa es la primera gran diferencia, pero al mismo tiempo eso nos hace leer también de otra manera a los santos populares previos, porque pensar en Santa Evita desde ese punto de vista es claro, a Evita también la santificamos antes de su muerte, aunque Santa Evita surja después y también nos demos cuenta después. O sea que lo que hace también Maradona, o esa construcción que se fue dando con Maradona, y insisto mucho en la construcción que hicieron los medios, esta idea de Teis Sports, esos videos que hubo incluso previos a su muerte, donde él aparece como un dios, ¿no? Cuando se le presenta a Noé en una publicidad de Tecate, que es una cerveza mexicana, en 2016, se presenta como Dios, Diego, salvando a la humanidad y salvando al fútbol. La idea de Dios ya es previa y está muy construida también desde los medios. Eso también es una particularidad en cuanto a una diferencia en la forma de canonizar, que por ahí también derrame o se habilite para futuros o futuras santas en la Argentina. De hecho, yo tengo una hipótesis sobre muy precaria todavía y muy incipiente y quizás no para nada comprobada en cuanto a la posible santificación de Cristina a partir del atentado que hubo contra ella y del santuario que se generó en Juncalí, Uruguay, en la casa, en el barrio de ella. Retomando un poco esta idea de que se podría pensar también una santificación antes de su partida de Evita, en paralelo al Diego, como un ejemplo similar, ¿no?, de construcción de santos populares. ¿Podría pensarse una diferencia en torno a esas figuras también, ¿no? Esto lo estoy pensando en voz alta, pero el Diego también tenía una condición particular que lo diferenciaba de Evita. Lo estoy diciendo, insisto, con ánimos de... Sí, sabiendo que puedo estar equivocada, pero el Diego también supo ser amado incluso por quienes reproducían los intereses opuestos a las banderas que él levantaba. Digo, porque Evita se le ha deseado el cáncer, se le ha deseado la muerte y se le ha puesto en un lugar como muy, muy particular. Ahora, ¿el Diego también supo estar en altares de aquellos que defenestraban los ideales del Diego? Sí, totalmente. Hay algo de la universalidad de Maradona y de la globalización de Maradona, por un lado, que también está habilitada por los tiempos. O sea, Evita hoy sí sería tal vez global,
pero es verdad lo que estás diciendo, bueno, ahí lo que pasa es que hay otro análisis que tiene que ver con el antiperonismo, ¿no? Pero en el caso de Diego, esa habilidad sobrenatural con la pelota, no hay, digamos, no hay ni política, ni ideología, ni persona que pueda negar ese don, ¿no? Esa habilidad. Si Diego no hubiera sido el jugador de fútbol que fue y hubiera tenido esa habilidad increíble, ese manejo insuperable con la pelota, por supuesto que no estaríamos hablando, no sería santo, ¿no? Es esa cualidad, bueno, la del barrilete cósmico, la del marciano que nombra a su hermano, digamos, esa cualidad que le permite ser instalado en un cielo y admirado por todo el mundo, pero igual tuvo sus detractores y recordemos que el periodismo, volviendo al periodismo, también digamos, no sé qué verbo usar, porque me sale basurió, pero también lo defenestró bastante en momentos muy duros de él, ¿no? Y él también además fue una persona bastante compleja en algunos momentos. Sí, y por último, para ir cerrando, porque ya nos quedamos sin tiempo, hacerte la pregunta de, vos hace poco lo planteaste, bueno, ¿qué hago yo escribiendo del Diego? Bueno, contarnos un poco de en qué parte o en qué punto te toca Maradona, más allá de, bueno, esta cuestión de la argentinidad, ¿no? Sí, es muy emocional, ¿no? Es como muy emocional, me parece, como nos toca Maradona. Primero, bueno, esa cosa de maravilla que genera su juego, ¿no? Volver a ver el jueguito de Diego o volver a ver los goles o el jueguito de Diego en Italia con la música detrás, que ya se convirtió también en un sticker. Volver a ver sus goles, y por otro lado, bueno, como periodista, como cubrí un programa de la noche del 10 y lo vi bailar también en vivo, bueno, eso también está contado en el libro, hay algo de la admiración que me generaba ese vínculo que él también tenía con el cuerpo y con la palabra, ¿no? Esa cosa que él tenía cuando le cortaron las piernas, entre comillas, donde empieza a desplegarse su lengua de maneras muy poéticas y muy notables, o sea, esas frases de Maradona que son imposibles de igualar. También me parece que hay algo ahí en esa cabeza que admiro. Eso, y sin negar la otra parte de su extremo machirulismo, pero bueno, como digo, no le podemos pedir a Maradona que además fuera feminista, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, justo antes de esto tuvimos como un segmento debatiendo entre feminismo y Maradona, feminismos y Maradona. Y bueno, de última, a mí también me parece como importante, lo dejo como a debate también con vos, pensando en voz alta, queda también como deber del feminismo de poder construir un feminismo maradoniano, entendiéndolo como un ícono popular, como alguien que representa nuestros intereses, y que dejarlo solo, de que el feminismo, su tarea termine siendo solo cancelarlo, nada, me parece que eso ya por ahí quedó como discusión pasada, porque como decís, no se le puede pedir además de Maradona todo lo que hizo, además de ser Maradona, ser feminista y estar a la altura de todas las discusiones de la época, ¿no? Es como pedirle también que sea vegano, qué sé yo. En ninguna de esas dos cosas, claro. Me gustó eso que dijiste de un feminismo maradoniano. Muy bueno. Muy bueno. Pero bueno, no sé si alguno de los chicos quiere... Yo tenía una pregunta, porque cada santo, la mayor parte de las veces, tiene una fecha en la cual se lo conmemora y a los cuales se hacen procesiones. El Diego, ¿cuál sería la fecha de Diego? ¿Sería su nacimiento? ¿Sería el gol de los ingleses? ¿Sería su partida? Bueno, yo creo... te ocurre a vos? Claro, no, es buena la pregunta. Yo creo que la Iglesia maradoniana ahí estableció la fecha, porque además establece como la Navidad maradoniana, el 30 de octubre, el día del nacimiento del Diego. Creo que además, bueno, siempre pensar en el nacimiento como la fecha en la que se conmemora una persona, siempre me parece mejor que el día de la muerte, aunque bueno, obviamente el 25 de noviembre, que además es mañana, y además es el cumpleaños de mi hijo, nada que ver, ¿no? Pero por eso los 25 de noviembre para mí son alegría y tristeza al mismo tiempo,
por lo menos desde 2020, también es una fecha que no podemos evitar y lo vamos a conmemorar siempre, pero yo creo que la Iglesia Maradoniana justamente se encargó de establecer el 30 de octubre como la fecha maradoniana por excelencia, la fecha del santo. Bueno, excelente, muy buena entrevista, la verdad te agradecemos mucho, estuvo muy interesante y por ahí fue como el cierre que necesitamos para poder terminar de rendirle este pequeño homenaje que queríamos hacerle desde este espacio y desde nosotras. Así que bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo, no sé si querés tirar algún libro, o sea, publicitar algún libro, algo tuyo ahora o... Bueno, sí, bueno, primero agradecerles a ustedes porque fue buena la entrevista que ustedes hicieron. Y yo acabo de publicar un libro que se llama Cartas Quemadas, que no tiene nada que ver, que es una novela de ficción por Galerna, y en diciembre ahora se reedita un libro mío que es La Montonera, la biografía de Norma Rostito, que es otro personaje interesante para el cual hablar en algún momento, si les interesa. Y bueno, obvio, está Superdios, la construcción de Maradona como santo laico, capital intelectual, que es el libro sobre el Diego. Buenísimo, bueno, estaremos leyendo, te agradecemos muchísimo la entrevista y el tiempo. Gracias a ustedes, les mando un beso. Bueno, hasta ahí la palabra de Gabriela, cerrando ya el programa a las 9, esto terminó hermoso, excelente entrevista, la verdad, son de esas entrevistas que me hubiera gustado tenerla en el piso como para risas, distendido, que por ahí con los auriculares y eso no pasa, pero bueno, ha terminado el programa, terminó la vuelta de Cual Pinta, la vuelta maradoniana, ¿cómo se dice? Bueno, la vuelta que tuvimos homenajeando, ¿no? Bajo el título que nos tiró Maitech, muy acertado, Habitar la Memoria. Así que bueno, les agradecemos por haberse quedado escuchando. Les recordamos que nos pueden seguir por cualpinta.rt, pueden seguir a Radio Trinchera también y quédense prendidos a la programación de Radio Trinchera, que después de esto sigue El Umbral y mañana sigue 526 al fondo y dobla las campanas y la excelente grilla que tiene Radio Trinchera. Esto fue Cual Pinta. Hasta acá, espero que hayamos podido responder tu pregunta que surge todos los fines de semana y en su previa. Nos estaremos viendo el jueves que viene, sin interrupciones, si la vida lo desea. Pero bueno, si se pierden los programas, igual y se quedan con manija, pueden seguirnos por YouTube también, que están todos los programas colgados. Muchas gracias a mis compañeras que estuvieron en todo el programa, a la excelentísima productora, a Laura con su gran columna que nos compartió y la entrevista de Gabriela que trajo, a Jazz que volvió, y a Fabri, que espero que te haya gustado la radio, y a Luca, obviamente que lo queremos. Así que bueno, sí, algo. ¿Sale compromiso al aire como nos gusta hacer a nosotras? A ver, tíralo. ¿Sale comprometer a Fabri? Digo, falta un poquito de rock acá. Falta rock, y qué mejor de un hombre para que traiga rock. Qué mejor que hasta el chabón, bien chabón. Micrófono. Pero bueno, váyanse a tomar una birra y diviértanse, sigan prendidos a Radio Trinchera. Hasta acá llegó Cual Pinta. Las chicas superpoderosas, los tres chiflados, los ángeles de Charlie, las tres mosqueteras. Somos todo eso y un poquito más. La Santísima Trinidad de los jueves. Eurole de Habana 4310, séptimo piso. Vení, acompáñanos. Búscanos en Instagram como cualpinta.rt para no perderte Cual Pinta. Somos Raíz Obrera Carpintería. Realizamos trabajos en madera de diferentes tipos, como diversas líneas de juguetes, muebles a medida y carpintería de obra. Espejos, pipas, tamborcitos, mesas ratonas o plegables, llaveros